Continuamos hablando de los modelos de base de datos. En la clase anterior estuvimos hablando del modelo de base de datos de red y el modelo de base de datos jerárquico. Hoy continuaremos con dos modelos más. Modelo de base de datos relacional. Este modelo de eso apareció a Edgar Frankot de IBM aproximadamente en el año 1970. La estructura básica del modelo es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas, pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros, las filas de una tabla, que representarían las tuplas, y campos, columnas de una tabla. Entonces las tuplas ya sabemos que se asocian con los registros, y entonces en vez de llamarlas tablas, las llamamos relaciones. Este modelo, el lugar y la forma en que se almacenan los datos no tiene relevancia, por lo que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la base de datos, o sea, un modelo más conceptual. La información puede ser recuperada o almacenada mediante consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. Aquí vemos un ejemplo de un modelo relacional. También nos dice que se ejecuta mediante un sistema de administración de base de datos relacional, o sea, Relational Database Management System, RDBMS. Introduce el SQL, Structured Query Language, o lenguaje estructurado de consultas, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de base de datos relacionales. El SQL implica tres componentes o partes fundamentales. La interfase, que es la forma como se comunica con el usuario. El conjunto de tablas, que es la información netamente dicha, pues, donde se obtiene la información. Y el motor SQL. El motor SQL es todo el conjunto de instrucciones que permiten crear las estructuras, mantener el diccionario, canalizar el acceso y mantenimiento y transformar cada solicitud de usuario. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la tabla de facturas, la tabla de clientes y la tabla de productos. Cuando yo tengo un dato como este, por ejemplo el código de cliente, toda la información del cliente está almacenada en una tabla a través de ese código, en esta tupla. De manera similar, tenemos que este código de producto que está en esta factura tiene su relación con esta tupla que está en la tabla de productos. Eso es lo que refleja el modelo de la siguiente manera. Fíjense que factura está relacionada con clientes a través del código de cliente y está relacionada con productos a través del código del producto. La tabla es una matriz compuesta por la intersección de filas y columnas, como vimos en el ejemplo de la diapositiva anterior. Las tablas, también llamadas relaciones, están relacionadas entre sí porque comparten una característica de identidad común. En este caso, estas tablas se relacionan a través del código del cliente y estas tablas a través del código del producto. Ventajas de este modelo. Primero, independencia estructural. No utiliza el sistema de acceso a datos navegacional, por lo tanto, es independiente de la estructura. Simplicidad conceptual mejorada. Es más simple. La atención se concentra en el panorama lógico de los datos, es decir, la percepción humana de los datos y no la forma en que la computadora ve los datos. También tenemos que su diseño, ejecución, administración y uso de la base de datos es más fácil. La capacidad de consulta ad hoc, o sea, posee una poderosa y flexible capacidad de consulta
gracias al lenguaje de consulta estructurado, o sea, el SQL. Requiere menos programación que otros ambientes, porque ya están implementadas varias instrucciones para hacer las consultas y búsquedas. Otra ventaja es que es un poderoso sistema de administración de base de datos. El sistema manejador de base de datos relacional disminuye la complejidad física del sistema, tanto para el diseñador como para el usuario final de la base de datos. Sin embargo, también tiene sus desventajas, como por ejemplo, gastos indirectos sustanciales para el software y hardware del sistema. Implica gastos de hardware y del sistema operativo. Diseño y ejecución deficientes son más propicias. A medida que el sistema crece, tiende a hacerse lento y presentar anomalías. Se pueden promover problemas de islas de información, o sea, la proliferación de su conjunto de base de datos autónoma. La base de datos va creciendo y se van creando su conjunto que son autónomos e independientes. Entonces, no se produce un aprovechamiento eficiente de la información. Llegamos al modelo entidad-relación. Este surgió debido a la necesidad de herramientas eficaces para el diseño de la base de datos. Es un modelo conceptual de carácter gráfico. Utiliza representaciones gráficas para modelar los componentes de la base de datos. Su estructura básica dice que los elementos esenciales del modelo son las entidades, los atributos y las relaciones entre las entidades. Una entidad es un objeto que existe y que es distinguible de otros objetos. Aquí vemos un ejemplo de un modelo entidad-relación para una universidad, donde tenemos entidades como escuela, profesor, periodo, materia, evaluación, bibliografía, y vemos las distintas relaciones que hay entre ellos que se establecen dentro de estos roles. La entidad se correlaciona con una tabla. Cada fila en la tabla relacional se conoce como instancia de entidad y ocurrencia de entidad en el modelo entidad-relación. Se representa por un rectángulo. Por lo general el nombre se escribe en mayúsculas y en singulares. Por ejemplo, empleado, entidad empleado. Atributo es una característica particular de la entidad. Los atributos de la entidad empleado podrían ser nombre, cédula, sueldo. En el modelo relacional los llamamos como campos. Relación. Describe la asociación entre dos datos. Describen relaciones entre dos entidades. Se representa por medio de un diamante conectado a las entidades relacionadas. El nombre de la relación, un verbo activo o pasivo, se escribe dentro del diamante. ¿Ok? Entonces, yo puedo hablar de que el empleado elabora la factura o la factura es elaborada por el empleado. Tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, un cliente solicita N pedidos. N empleados realizan N cursos. Un alumno pertenece a una sección. Existe el modelo pata de gallo, donde la representación es similar, pero se llama así por la forma en que se expresa uno y muchos, como si fuera una pata de gallo. Ya no se utiliza aquí el rombo, sino solamente la palabra. Tenemos los mismos ejemplos anteriores. Un cliente solicita N pedidos, N empleados pueden realizar N cursos y un alumno pertenece a una sección. Ventaja. Simplicidad conceptual excepcional. Posee una representación visual fácil de ver y de entender de las entidades principales y de sus relaciones de una base de datos. Representación visual que es más fácil de entender, pues. Es una herramienta de comunicación efectiva. O sea, permite que el diseñador de la base de datos capture diferentes visualizaciones de los datos, tal como lo ven los programadores, gerentes y usuarios finales. Está integrado al modelo de base de datos relacional, o sea, el anterior. Hace que el diseño de bases de datos relacionales sea muy estructurado.
De hecho, ha sido uno de los modelos que se ha perdurado en el tiempo por sus características sencillas de manejo. Sin embargo, tiene también sus desventajas, como la representación de restricciones limitadas. O sea, existen muchas restricciones importantes relacionadas con los datos que no se pueden representar en el modelo. Representación de relaciones limitadas. Dice, las relaciones se presentan como ocurren entre las entidades. Por lo tanto, las relaciones entre atributos dentro de las entidades no pueden representarse. Es decir, yo puedo decir qué relación hay entre una tabla y otra, pero entre un campo y otro no. No hay ningún lenguaje de manipulación de datos. Los proponentes de modelos relacionales generalmente señalan la carencia de comandos de manipulación de datos. El modelo no está completo. Pérdida de contenido de información. Los modelos tienden a apretujarse cuando los atributos se presentan, por lo que los diseñadores evitan el mapeo de atributos, o sea, que no los detallan mucho, tienden a hacer como un resumen o poner solo los principales. Bueno, eso es todo por esta clase, muchachos. Gracias por su atención.